Vamos a empezar ahora con la primera mesa de debate sobre la conservación del paisaje histórico en los centros urbanos. Y para ello vamos a tener a tres especialistas de diferentes ámbitos en esta mesa. La primera es Mónica Luengo Añón. Mónica, ¿sí? ¿Empezamos? Mónica os decía que es experta en jardines históricos y paisajes culturales. Ella también es vicepresidenta de ICOMOS España y presidenta del Comité Científico del Itinerario Cultural Europeo de Jardines Históricos. Eso me consta, porque trabajamos juntas en eso además. Además es coordinadora de la candidatura a Patrimonio Mundial del Paseo del Prado y el Retiro, el Paisaje de la Luz, que finalmente consiguió en el año 2021 entrar en la lista del Patrimonio Mundial. Y es una bien conocida consultora en temas de patrimonio mundial. Ya desde hace muchos años pues, ha realizado misiones, desk reviews y ha participado en varios paneles relativos al patrimonio mundial, con lo cual tenemos a una gran experta. Gracias, Mónica, por estar aquí hoy, por participar en esta mesa. También contamos en la mesa, como digo, con Carmen Navas Parejo. Carmen es arquitecta por la Escuela Superior de Arquitectura de Granada. Me ha llamado la atención esto de Granada, y eso. Ejerce en Ibiza como arquitecta desde el año 2003, dedicando su labor a tanto la rehabilitación de viviendas como reformas y también obra nueva. Ella es arquitecta colaboradora del Departamento de Urbanismo de Santa Eulalia, o fue, mejor dicho, entre 2018 y 2020, y desde 2021 es presidenta de la demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares. Bienvenida, Carmen, y gracias también por estar aquí. Y por último, contamos con Juanjo Mari Casanova. Juanjo, ¿podemos llamarte Juanjo? Claro. Juanjo es arqueólogo, él es presidente de la sección de arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de las Islas Baleares, desde 2020 hasta la actualidad. Es licenciado en Historia por la Universidad de las Islas Baleares, director del proyecto de investigación Escollets-Can Corda, perdón, y la romanización de Busus, por el que es doctorando en la Universidad de las Islas Baleares también. Entonces es Escollets-Can Corda y la romanización de Busus. Ahora sí lo he dicho bien. Eso es. Es autor de un total de más de 30 publicaciones que abarcan desde la época púnica hasta la Guerra Civil Española, con especial atención en la época romana. Se dedica profesionalmente a la arqueología de gestión desde 2003, habiendo dirigido más de un centenar de intervenciones arqueológicas. Y por último, una cosa muy interesante que es que participa en el área didáctica en el Museo Arqueológico de Ibiza desde 2012, haciendo visitas por Puigmolins, con talleres de arqueología para niños y para adolescentes. Bienvenido, Juanjo, gracias. Y gracias a los tres por estar aquí. Bueno, yo hablé con ellos recientemente, un poco para ver qué planteamiento podíamos hacer sobre esta mesa. Brevemente había hablado con Rosa sobre cómo queríamos enfocar las mesas redondas de este taller, de qué manera las queríamos plantear, y finalmente les transcribí un poco cuál era la visión que teníamos para abordar esta mesa. Iba a consistir en varios bloques en el que finalizarán con una parte, digamos, de debate en la que os animo a que participéis o a que preguntéis todo lo que queráis o consideréis necesario después de las intervenciones de los ponentes de las mesas. Sabéis que hay un documento base que ha servido de inspiración para este taller, que es la recomendación del paisaje histórico urbano que se firmó en París en 2011 y que constituye una serie pone en valor una serie de herramientas para utilizar en el contexto urbano con una visión, una perspectiva totalmente nueva de lo que son los centros históricos, ¿verdad? Y cómo gestionarlos, qué cosas a tener en cuenta en la gestión. Y para empezar, y no ahondar más en el tema, sino dejar un poco
que vosotros nos expongáis vuestra perspectiva respecto de este documento y sobre esta manera de entender los cascos históricos y las ciudades históricas. Os voy a pasar yo la palabra directamente para que desde vuestros diferentes ámbitos profesionales y desde vuestras perspectivas, conociendo ya estas recomendaciones que os hice llegar el otro día, nos deis vuestras valoraciones y cómo desde vuestros respectivos ámbitos creéis que se puede poner en marcha y, en su caso, si los tenéis, nos expliquéis o nos mostréis algunos ejemplos relevantes de esta aplicación de la recomendación del paisaje histórico urbano en vuestra vida profesional. Así es que, si queréis, por ejemplo, Carmen, te doy la palabra. Bueno, pues comentaros que leyendo las recomendaciones del paisaje histórico de la UNESCO, hubo 5 de ellas que me parecían de mayor aplicación a este ámbito de la arquitectura que conforma este paisaje histórico, ¿no? Es ese elemento más que recoge y engloba. Una de ellas que me llamaba la atención es la de adoptar políticas de apoyo para la conservación de los paisajes históricos urbanos. Es cierto que estas políticas de apoyo pueden traducirse, por ejemplo, en incentivos económicos que hagan que los propietarios puedan llevar a cabo todo este mantenimiento en caso de cascos históricos dañados, como el caso que hemos visto, por ejemplo, de Sapeña. Bueno, aquí en Ibiza, tanto la Marina como Dalvila necesita de mucha rehabilitación, ya se ha ido trabajando, pero bueno, es cierto que ya el Ayuntamiento de Ibiza hace una bonificación en los sitios y ahora están los fondos Next Generation y tal, pero bueno, es verdad que a veces es difícil poder acceder a subvenciones y sería interesante que hubiera políticas de apoyo económicas directas y libres de burocracia. Por otro lado, habla también de conceder prioridad a las actividades de conservación y desarrollo. El tiempo pienso que es clave y juega en contra del mantenimiento cuando hay que hacer una actuación importante. Aquí, por ejemplo, en la isla tenemos un problema de tramitación de licencias muy grave, que afortunadamente el Ayuntamiento de Ibiza va cumpliendo plazos maravillosamente bien, es un ejemplo a seguir en ese sentido, pero en otras instituciones existe un retraso considerable cuando necesitamos una autorización por parte de patrimonio. Y esto juega en contra, porque o edificaciones que están en mal estado pueden venirse abajo, pueden colapsar, o bien el propietario, sabiendo las trabas burocráticas que va a encontrar en el camino para una autorización, decide acometer obras con la falta de control que puede llevar eso, ¿no? Y de deterioro y de la puesta en valor de los elementos que podrían considerarse. Por eso entiendo que el tiempo es fundamental y hay que priorizar, no por falta de control, todo lo contrario, sino de ir metiendo más medios humanos para que puedan llevarse a cabo rápidamente la resolución de estos expedientes. Luego habla también de llevar a cabo estudios e inventarios y lograr consenso mediante una planificación participativa con consultas a todas las partes interesadas, ¿no? De aquí, pues, por ejemplo, ejemplos como el de hoy, multidisciplinares, de mesa de debate, de puesta de ideas, entiendo que son muy interesantes, muy importantes. Estudios inventarios, los catálogos tienen que estar actualizados. Probablemente nuestro plan especial de reforma interior de la Marina y de Dalvila requieran de una revisión. Y desde aquí el Colegio de Arquitectos nos ofrecemos para desinteresadamente poder colaborar si hay que hacer una nueva redacción del plan, ¿no? Luego hablaba también de la fragmentación social, alertaba de estos problemas debido al rápido crecimiento incontrolado de las ciudades. Aquí vemos el caso que antes nos exponían de Sapeña, barrios que quedan aislados, o incluso el casco histórico de Dalvila, rodeado además por las murallas.
hace que pueda haber una fragmentación social, tanto física o de clase, y que hay veces que son necesarias actuaciones importantes como las que ha cometido el ayuntamiento con esa manzana, o la de este propio museo, o incluso la que hizo en su día el Colegio de Arquitectos comprando el edificio Can Llaneras, donde está nuestra sede. Son apuestas importantes para rehabilitar un poco esos interiores y volver a darle un poco de vida. Y por último, la quinta recomendación que me había interesado es la de información y comunicación de las nociones del paisaje histórico urbano. Pues esto que hablaba algún ponente de sensibilizar, tan importante, ya no solo al propietario, que no piense que por tener un elemento patrimonial tiene una carga, sino que tiene un valor. Incluso algo tan simple como las compañías de telecomunicaciones que van lanzando cables de fibra impunemente, ¿no? Pues este tipo de cosas yo creo que tiene que haber una labor desde las instituciones de comunicar y de puesta en valor para sensibilizar. Muy bien. Muchas gracias. ¿Me pasas el micrófono? Sí. Sí. Fíjate, quería un poco, gracias. Retomando las cosas que has dicho, me gustaría en este momento, para que todos tuviéramos claro y vayamos ahondando un poco más en este concepto que a veces se nos escapa y que es un concepto evolucionado y que por tanto tenemos que tender a ello, de la visión de las ciudades históricas, de los cascos históricos, que según dice la propia recomendación tiene una perspectiva más paisajística. Quería leeros lo que define la recomendación como un paisaje histórico urbano, para ver cómo tenemos que verlo, justamente como decía Carmen, desde una perspectiva multidisciplinar. Ya no hemos superado, como dice la propia recomendación, dice que hemos superado, a ver, déjame que lea aquí, una concepción centrada principalmente en los monumentos arquitectónicos a la hora de entender las ciudades. Hemos superado ya esa visión y vamos ahora a dar paso a una visión más amplia, que toma en consideración la importancia de los procesos sociales, culturales, económicos en la conservación del patrimonio, y que ha de acompañarse de un esfuerzo de adaptación de las políticas existentes. Tú lo mencionabas respecto a las políticas de apoyo y financiación a estas nuevas medidas a tomar, y también a la creación de nuevos instrumentos para hacer realidad esta visión. Y en este sentido, la propia definición, y esto va para ti, Juanjo, habla de que en este contexto general nuevo se incluyen otros rasgos de los sitios, de los paisajes históricos urbanos. Principalmente incluye la topografía, la geomorfología, la hidrología, las características naturales, pero también el medio urbanizado tanto a lo largo de la historia como el uso contemporáneo. Y mi pregunta para ti en este punto es, ¿cómo en este contexto se integra la arqueología? Cuéntanos. Bueno, partimos de la base de que tenemos una ciudad que tiene prácticamente 2.700 años, que se ha ido construyendo, como todos sabemos, encima una de otra, de las diferentes culturas que han pasado por aquí, con lo cual en la zona histórica del casco histórico lo normal es que haya lo que haya por encima del suelo, como decía el compañero de Tarragona, debajo siempre suele haber otro tipo de elementos que es muy difícil llegar a un entente entre lo que necesita la vivienda para ser habitable, para cumplir las normativas de habitabilidad que marcan las instituciones, y conservar el patrimonio arqueológico que surge en ellos, ¿no? Es relativamente problemático. En Tarragona es verdad que tienen, por lo que he visto, claro, Tarragona fue capital en época romana, con lo cual tienen muchas más cosas que tenemos aquí. Bueno, aunque sabemos que tenemos un teatro porque tenemos una columna de teatro en el museo, pero no tenemos el teatro, ¿no? Quiere decir que hay cosas que todavía no se han descubierto que ya me gustaría que se descubrieran antes de que yo fallezca. Pero bueno, es difícil. O
O sea, partiendo de la base de que es difícil aunar las dos cosas, ¿no? Tanto las normativas de habitabilidad de hoy en día de la construcción y demás, con la conservación de los elementos arqueológicos. Pero es posible. Cuando he estado de viaje en Barcelona, en Mérida, en determinados sitios que sí que han conseguido tener una mejor relación entre ambas cosas, la verdad es que preguntando a los profesionales de aquella zona, lo fundamental es que se destinan muchísimos recursos económicos que aquí en Ibiza no se han podido destinar, por lo que sea. Yo lo desconozco, no estoy en el mundo de la política y no sé por qué hay menos dinero para patrimonio en esta isla que en Mérida, por ejemplo. ¿No? Pero creo que lo fundamental, que eso también lo ha dicho Carmen, es que haya incentivos económicos. Porque al final las soluciones hay, pero normalmente son caras. Y luego no es solo conservar y poner en valor, sino lo que ha dicho también el compañero de Tarragona, que ahora no lo veo, la verdad, no sé. Se nos ha ido Joan. Luego voy a pasar lista. Ya verás cuando lo puedo. Pues que luego... Vale. Este tipo de cosas no solo está hablando por teléfono. Este tipo de cosas no solo tienen el dinero del momento en el que se ponen en valor, sino que luego tienen que tener un mantenimiento que también cuesta mucho dinero. Ahora mismo se está empezando a museizar un yacimiento que excavamos en 2014, que quedó conservado, un yacimiento precioso de 14.000 metros cuadrados en la zona de Puigdemont, que se quedaron 3.000 de manera museizable. Y fíjate que han pasado 9 años, y ahora se está empezando a poner en valor. Porque no ha habido suficiente dinero. Al final es un proyecto que va a costar 600.000 euros, o más de 600.000 euros, ponerlo en valor. Y luego el mantenimiento que va a tener que haber un vigilante, va a tener que ser más dinero y más dinero. Y los recursos que tenemos en patrimonio y en Ibiza son demasiado limitados para este tipo de cosas. Luego, con lo cual, ¿crees que esta perspectiva que tiene el paisaje histórico urbano de poner en valor esos otros elementos en los que no prevalece el hecho estrictamente arquitectónico y del desarrollo económico, sino que pone en valor otros elementos sociales, históricos, etcétera, tiene que ser un poco la línea a seguir? Tiene que ser la línea a seguir. Yo recuerdo en Mérida o en Córdoba, ahora no recuerdo si fue en Mérida o en Córdoba, que íbamos a una pizzería que eran malísimas las pizzas, pero debajo tenía un mausoleo romano y lo podías ver porque estaba con metraquilato y estaba llena siempre. ¿Por qué? Porque la gente iba a ver el mausoleo en realidad, porque las pizzas la verdad es que eran malísimas. Pero aún así, eso le daba un valor añadido. Yo creo que hay que buscar, esto es un ejemplo un poco de chiste que hemos dicho, pero en general hay que buscar que ese tipo de cosas que generan un valor añadido se potencien y se pongan en valor. Yo creo que aquí en Ibiza tenemos mucho potencial. Ya no solo con las cosas que tenemos, el acueducto romano, por ejemplo, que han salido diferentes tramos, algunos han quedado expuestos y demás. Yo creo que tenemos mucho potencial y que si hubiese dinero, porque yo creo que voluntad hay, los profesionales de la arqueología tenemos la voluntad, por supuesto, la gran mayoría de arquitectos tienen la voluntad, la mayoría, también hay algunos que no, ¿sabes? Pero si se promueve una sensibilización de todos los sectores que estamos interviniendo en este tipo de cosas, yo creo que es muy posible que consiguiésemos algo bueno, que sería eso que hablan siempre los políticos de desestacionalizar. ¿No? De conseguir que tener actividad económica todo el año, no como ahora que desaparece en invierno, pues eso sería una potenciación del turismo de invierno. Y por último, también en relación con lo que ha dicho Carmen, creo que es fundamental que se dote de más recursos humanos también al Consejo de Ibiza, en este caso, en la sección de patrimonio, porque es verdad que están tardando ahora mismo las autorizaciones un año o más de un año en concedértelas, y es lo que dice que genera problemas ya de conservación, para empezar, porque si tú quieres hacer una obra para conservar una fachada de una torre islámica, por ejemplo, que ahora tenemos que hacer, y hemos tardado 1 año y 2 meses en que nos den la autorización. El propietario está harto. Y eso es privada, es una torre islámica de la muralla medieval de Ibiza, pero está en manos privadas, ahora pertenece a una casa. El hombre tenía ganas de restaurarla un poco y de ponerla en valor, y después de 1 año y 2 meses pues se ha hartado, ya tenemos la autorización y ahora él no quiere. Claro, es que al final va en contra, esto de que tarde tantísimo los permisos va en contra de la conservación, va en contra de
de todo lo que recomienda la UNESCO, con lo cual más dinero directo, lo que decía ella, más dinero directo para que se puedan hacer un tipo de actuaciones y más personal en el Consejo para que se gestionen más rápido este tipo de autorizaciones y que no retrasen y que al final va en contra de la conservación y de la puesta en valor. Muy bien, gracias Juanjo. Mira, un poco en la línea de lo que estás hablando voy a recordar qué herramientas concretas propone esta manera de entender la gestión de los cascos históricos y de las ciudades históricas. Porque hablamos de las recomendaciones del paisaje histórico urbano, pero esas recomendaciones se materializan en unas herramientas concretas. O sea, hace una visión general, una perspectiva, una nueva definición y un nuevo concepto, una nueva horizonte que entiende las ciudades dentro de un contexto territorial, socioeconómico, topográfico, etcétera, como mencionamos antes, pero concreta, luego baja a tierra en unas herramientas específicas que son, y tienen que ver con lo que habéis mencionado vosotros, herramientas de participación ciudadana, importantísimo, o sea, no puede dejarse de lado a la participación ciudadana, no puede dejarse de lado las iniciativas privadas, porque luego al final pues pasa lo que ha pasado con esta parte de la muralla medieval. También herramientas de conocimiento y planificación. De verdad, hay veces que, como hablábamos antes, como que falta esa planificación general, integral de la visión que queremos tener del entorno donde vivimos. Sistemas normativos, es decir, leyes que avalen todas esas decisiones y también herramientas financieras, en las que estaban los dos muy de acuerdo. No olvidemos una cosa, el objetivo final de la recomendación de paisaje histórico urbano, lo que quiere como objetivo último es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y del medio urbano. Ese es el objetivo último, con lo cual hacia ahí es donde tenemos que ir. Pero, y voy contigo, Mónica, tú eres una gran experta y conocedora de la herramienta o de la recomendación de paisaje histórico urbano que en 2011 elaboró la UNESCO, viendo la necesidad de tener esta nueva visión, esta nueva perspectiva respecto de los centros históricos. ¿Nos puedes hacer un review, un esquema o un sumario de qué es lo más relevante, dónde están los puntos claves de esta recomendación del paisaje histórico urbano, por favor? Bueno, yo te agradezco, María, que digas que soy una gran experta, porque lo mío son los paisajes culturales más con una componente natural más importante. Pero la verdad es que últimamente pues he trabajado sobre este tema. Es una gran experta, aunque yo no lo quiero reconocer. No, pero lo que sí creo es que mi formación desde el punto de vista de los paisajes culturales me permite tener quizá una comprensión mejor de esta denominación de paisaje histórico urbano. Y también yo creo que, fíjate, hace falta recordar un poquito de dónde viene cómo nace esta recomendación. Bueno, esta recomendación nace un poco desde UNESCO de la creciente preocupación por la urbanización, cada vez de la urbanización, o sea, la tendencia a la urbanización global. Porque nosotros estamos hablando desde Europa, pero pensemos, si no recuerdo mal, me parece que es que para 2030 tienen previsto que el 70% de la población mundial esté viviendo en ciudades o algo así. Sobre todo son cifras que, por ejemplo, en Asia se multiplican por millones. O sea, no sé, un día me dijeron un dato algo así como que en China cada semana 5 millones de personas se mudan. Sí, bueno, son unas cifras que realmente, quizás esto es un poquito exagerado, pero algunas cifras sí me han dicho alguna vez y entonces, bueno, pues ahí había una grandísima preocupación porque cambian tan rápidamente las ciudades que bueno, pues había una grave preocupación de cómo conservar estos centros históricos, porque, todo hay que decirlo, en Europa, pues quizá a lo mejor después de lo sufrido en la Segunda Guerra Mundial, que hubo esa pérdida tremenda de patrimonio, pues quizá estábamos un poquito más al día, digamos, pero en otras regiones, como en Latinoamérica también, donde la urbanización es, bueno, se están haciendo esas mega ciudades, pues era una preocupación. Y esa preocupación por un lado, y por la otra, mientras que eso ocurría en unas regiones, en Europa, ¿qué estaba ocurriendo?
ocurría que los centros históricos, que hasta entonces habían sido como monstruos sagrados que todo el mundo quería tener como muy estáticamente conservados, digamos, se empezaba a introducir la arquitectura contemporánea y había grandísimos problemas. O sea, surgió una polémica tremenda con la idea de cómo se introduce la arquitectura contemporánea en las ciudades históricas. Bueno, yo creo que aquí podemos recordar todos el caso, que lo cuento más o menos siempre, pero el del restaurante Atrio en Cáceres, que fue una lucha a muerte por introducir. Y luego, porque es cierto que hay muchos más, mientras que será un caso bueno, había habido auténticos atentados, ¿no? También, lo siento, Rosa, pero Ávila, ¿no? Con la obra de Moneo, lo cual no quiere decir que la obra de Moneo sea toda mala, sino que en ese caso pues tuvo una metida gorda. Bueno, pues estas dos corrientes, digamos, esta preocupación surge de entonces cómo conservar nuestras ciudades históricas, que por una parte están cambiando también, pero estamos viendo que la introducción de la arquitectura contemporánea es problemática. Entonces, ¿qué sale de ahí? Pues dice, es necesario contemplar la ciudad histórica de otra forma distinta a la que hemos... ¿Y qué se aplicó entonces? Una visión paisajística. ¿Qué quiere decir esto? Cuando penséis en visión paisajística, no penséis en visión de paisaje, no, sino visión paisajística quiere decir que los que trabajamos con paisajes culturales pensamos en procesos, pensamos, por ejemplo, en dinamismo. Ese es porque, entre otras cosas, como estás trabajando con elementos naturales que cambian, no solo cambian a lo largo del día, cambian minuto a minuto, para nosotros es más habitual, o entra dentro de lo que se ha llamado la gestión del cambio. Es decir, que se pasa de una visión de la ciudad como un elemento puramente material, sí, afectado por algún proceso de usos o de vida por parte de los habitantes, a una idea de paisaje, es decir, de algo que está cambiando y que tenemos que pensar cómo podemos gestionar ese cambio. Y que no puede dejar de cambiar porque es un hecho y entonces habrá que compaginar pues, la vida y las necesidades y usos actuales con... Y yo creo que esto es lo que hay que recordar bien, que es lo importante que subyace de esta recomendación, ¿no? Que bueno, sabéis que antes de la recomendación está el famoso Memorándum de Viena, que hacía especial hincapié en esto de cómo introducir la arquitectura contemporánea, que es un tema que todavía no se ha resuelto bien, y por eso se empieza a considerar lo que habíamos llamado hasta entonces centro histórico como un proceso, no como un paisaje, es que no quiero decir para que no se hable de un paisaje, sino desde el punto de vista paisajístico, en este sentido de algo vivo, dinámico, que va cambiando. Para los que trabajamos en paisajes, por ejemplo, los que estáis trabajando aquí y trabajáis con paisajes agrícolas, pues sabéis que las herramientas que tú has mencionado son para nosotros habituales, porque la participación, como no vas a contar en un paisaje, por ejemplo, Elche, bueno, y Elche se explota ahora menos, ¿no? Pero Aranjuez y las huertas, ¿cómo no vas a contar con la gente que construye el paisaje todos los días, los agricultores? Es evidente pues, que tienen que tener voz en lo que se gestiona. Pues aquí decían, bueno, pues no es tanto algo solo como de una ciudad de restaurar, ¿sabes? Las edificaciones o cuidar las huellas materiales de la arqueología, sino imbricar todo esto en un proceso de vida de la ciudad que tiene que ir incorporando nuevos usos y nuevas necesidades. De ahí las herramientas, ya os digo, que son habituales cuando trabajamos con paisajes. Las de conocimiento, pues es que sin un análisis, bueno, tú lo has dicho, pero sin los inventarios, sin los catálogos para los de paisajes, sin un análisis, pero no solo de la materialidad, sino de los usos, las formas sociales, las tradiciones, el patrimonio inmaterial. Si no conoces las técnicas tradicionales de agricultura, por ejemplo, un paisaje, difícilmente podrás conservarlo. Pues esto hay que trasvasarlo a la ciudad. Si no conoces su pasado y por tanto también sus restos arqueológicos y todo el proceso que ha habido de evolución,
pues no podrás llegar nunca a gestionarlo. Por de ahí las herramientas de conocimiento, los sistemas normativos pues nos afectan a todos, los de protección son evidentes. Y las herramientas financieras pues son también evidentes, pero son las que más cuestan. Esto, lo que pasa es que aquí se introduce también, creo que es una idea que es novedosa, que es la participación privada, de la financiación privada. Es decir, una ciudad no puede crecer y no se puede gestionar, y no se puede gestionar una ciudad histórica si es solamente, creemos que es solo la administración la que se va a ocupar de eso. Hay que buscar otras vías, porque no podemos, porque la administración, entre otras cosas, tampoco tiene tantos fondos ni tantos recursos como para poder solucionar todos los problemas, ¿no? Y entonces yo creo que de ahí es de donde, digamos, la visión que yo tengo de lo que es esta recomendación, ¿no? Y de ahí surgen los grandes problemas para mí, que si queréis luego pasamos a ellos. Sí, pero entre otras cosas, pues si estamos hablando de público y de privado, pues surgen problemas de coordinación, ya solo entre lo público, entre las diferentes administraciones. Hablábamos, no sé si cenando o comiendo hoy, pues de cómo cuando tienes algo, cuando estábamos viendo a Salina, pues es que tienes una empresa privada, pero tienes el parque natural, pero también tienes la cultura y patrimonio. Entonces, gestionar y coordinar todo eso, esto es uno de los grandes problemas, la coordinación, ¿no? Y luego, pues los límites del cambio, establecer que hay un cambio, pero hasta dónde puedes aceptar los límites del cambio sin que afecte, no tenga impacto sobre los valores que quieres preservar, pues ahí está el equilibrio que hay que buscar. Perdonad que me he enrollado mucho. No, está bien. No, está muy bien porque Mónica ya ha abierto un poco el melón de la próxima pregunta que yo quería comentar, poner aquí encima de la mesa, que es la parte de los retos. Es decir, ¿qué retos supone estas recomendaciones que estamos viendo que son necesarias y responden a una necesidad, como bien ha dicho Mónica, entendida para mejorar la calidad de vida y el medio urbano, pero sí una necesidad por la evolución de las ciudades que cada vez más, y como también mencionaba ella, van a ser el escenario de la vida de millones y millones de personas en el planeta. Y eso, por supuesto, que trae retos, trae problemáticas. Y yo le quería preguntar a Carmen cómo, desde el ámbito de la arquitectura, se ha hecho ese salto cualitativo desde una visión arquitectónica tradicional, puramente constructiva, a integrar estos otros elementos en la arquitectura moderna. Estos otros elementos que tienen que ver con el medio ambiente, que no lo hemos puesto encima de la mesa, pero que, por supuesto, está más que presente en esta visión sostenible que defiende el paisaje histórico urbano, visión sostenible que incluye el medio ambiente, que incluye a la sociedad y que incluye a los procesos económicos que se desarrollan en las ciudades. ¿Cómo contempla ese salto cualitativo desde la arquitectura tradicional a esta nueva visión arquitectónica de las ciudades desde tu punto de vista? ¿Cómo se contempla? Pues mira, te diría que la arquitectura tradicional surge básicamente de la necesidad, sobre todo la relacionada con la vivienda. Si ya hablamos de algo monumental, ya son otras características las que empujarían la dirección de construir, ¿no? Pero tanto la arquitectura ibicenca en el campo como en la parte urbana histórica surge eso, ¿no? De que necesito, me lo construyo y sigo creciendo conforme voy necesitando, por lo que los valores de esa arquitectura se fundamentaban en esto, ¿no? Ahora la arquitectura contemporánea añade otra serie de valores, como puede ser la calidad espacial, la relación, el funcionamiento, incluso el confort. Y desde los despachos de arquitectura pues buscamos un poco también el ahorro energético, que ya no solamente es búsqueda, sino obligación por la normativa, el código técnico.
Y bueno, cuando uno interviene en un casco histórico, una vivienda tradicional, pues está un poco el equilibrio entre el entorno en el que te mueves, si es un caso de una rehabilitación, el mantener y conservar aquellos elementos que tienen valor, y si está catalogado y protegido, pues de ahí hay que seguir, ¿no? E incluso los hallazgos que surjan de un estudio arqueológico de la zona. Y poder combinar todo esto es la labor, ¿no? Para poder usarlo a día de hoy, y si puedes poner un suelo radiante que te genere un confort e integrar una máquina de climatización, pues conseguirás que se siga adaptando y siga creciendo y evolucionando, porque al final, bueno, todas las ciudades históricas vienen también de otra anterior. Todo ha ido evolucionando sobre una huella anterior en el tiempo, y tenemos que permitir que siga creciendo. No queremos vivir en museos tampoco, ¿no? Y este puede ser un gran reto, el hacer que estos centros históricos sean algo más que un museo que visitar y un decorado, y que tenga una vida y que tenga un uso. Y es posible que en otros centros históricos sea más fácil toda esta integración cultural y patrimonio inmaterial, pero es cierto que en Ibiza, la ciudad, al estar tan sectorizado, a veces resulta difícil y es un reto el poder integrarlo y que la gente viva y que se dé una serie de comodidades, que es lo que busca la gente hoy en día, ¿no? ¿Pasas? Sí, me encanta esto último que has dicho, porque la recomendación hace mención de eso, de ese balance entre buscar una armonía entre la conservación y el desarrollo social y económico. Y justamente en ese sentido hace mención a que los conjuntos históricos son las manifestaciones más comunes y diversas de nuestro patrimonio cultural y reflejo de las aspiraciones del género humano a través de la historia. Es decir, si algo son las ciudades, son manifestación de lo que éramos y hemos sido a lo largo de la historia y las aspiraciones futuras que tiene el ser humano. Y sin embargo, en muchos casos hemos construido y hecho de los centros históricos un museo que nada tiene que ver con esa aspiración viva del ser humano respecto a lo que quiere para su futuro. Es decir, lejos de eso lo hemos conseguido en museos, lo hemos convertido, perdón, en museos al aire libre, y eso es algo que hay que luchar. A mí una de las visitas más traumáticas, y no voy a decir dónde, ha sido visitar un centro histórico vacío a partir de las 8 de la tarde, magníficamente conservado, pero absolutamente vano en cuanto al contenido, a la vida. Había perdido todo su valor excepcional, había perdido toda su autenticidad, y era un sitio patrimonio mundial. Había perdido, sí estaba íntegro, pero había perdido su autenticidad. Había dejado de ser ese reflejo de las aspiraciones del ser humano que también manifiestas están en otros sitios, y sin embargo los cascos históricos a veces trabajamos tanto por conservarlos que hacemos que pierdan su autenticidad, porque desaparece el componente social. Y en este punto enlazo contigo. El componente social. Hace también mención esta recomendación a la parte que tiene que ver más con el patrimonio intangible también, a lo que aportan las sociedades, la parte más cultural, más íntimamente ligada a las personas que lo habitan, a las tradiciones, a la parte a lo mejor que tiene que ver más con la etnografía. ¿Qué aportaciones puede hacer la arqueología como estudio de lo que fue, de lo que dejaron de rastro las generaciones anteriores, incluso muchos siglos atrás? ¿Cómo podemos poner en valor toda esa aportación de generaciones pasadas y traerlas ahora al presente como manifestación de las tradiciones, de la cultura, de lo que somos como sociedad en un entorno patrimonial? Es difícil la pregunta. Es muy difícil.
Es muy difícil, la verdad. Por ejemplo, en el ejemplo de esa peña, el valor tradicional de ese barrio se ha perdido ya. Aunque la arquitectura todavía se manifieste en las fachadas y demás, y tú puedas ver la configuración que había cuando realmente era un barrio pesquero, en el que había 4 zonas, ¿no? Esa peña de Nadal, esa peña de Bas, esa pechetería y todos esos que estaban definidos con sus usos y con sus tradiciones culturales, todo eso se ha perdido ya. Se perdió cuando se ensanchó la ciudad, la gente dejó de vivir ahí porque tenía menos confort esa zona, y esa zona se convirtió en un barrio marginal, que es lo que hay ahora. Bueno, se está rehabilitando, como han explicado antes y demás, pero ese uso tradicional se ha perdido ya, por ejemplo. También había pasado un poco en Dalvila. Lo que Dalvila lleva más tiempo rehabilitándose y más tiempo invirtiendo, y yo creo que Dalvila sí que se ha recuperado un poco las tradiciones. No, es que es un mundo que ha desaparecido también. En el momento en el que llegó el turismo a esta isla, ese mundo que estamos intentando proteger desapareció. Con lo cual tampoco, si quieres mantener esa cultura que ya ha desaparecido, tampoco tiene sentido, ¿no? Pero está bien que se mantengan cosas de ese momento, de que se pueda explicar, porque al final, si no hay las características históricas de cada lugar, nos convertiremos todos en lo mismo, ¿no? La globalización será al final que todos seremos iguales. Iremos a cualquier ciudad de cualquier sitio y no tendrá ninguna particularidad con la que tú vives, ¿no? Con lo cual creo que es muy importante, efectivamente, es importante mantener, pues la arquitectura es importante, aunque es que es complicadísimo, la verdad. Es importante mantener la arquitectura porque al final da valor a la cultura de ese lugar respecto a la diferenciación respecto a otras culturas y respecto a otros lugares, pero también es importante saber que ya esa cultura ha desaparecido. Pero la gente aquí en Ibiza es consciente de su pasado y lo reivindica como propio, está orgullosa de ello, se siente identificado, o toda esta vorágine turística que envuelve la isla ha hecho que se nuble, que se obnubile ese sentimiento de pertenencia y de pasado que tan arraigado está en la isla, como hemos visto hoy todos. Hay de todo, pero yo creo que hay de todo. Hay gente que reniega del pasado y hay gente que sí que estamos por mantenerlo, pero obviamente ahora un pescador no puede vivir prácticamente con su yautito, como el yaut es un barquito de aquí, Cenco, no sé si lo conocen, pues es un tipo de embarcación que utilizaban los pescadores aquí en Ibiza. Ese tipo de vida ha desaparecido y no creo que vuelva, porque económicamente no es viable, porque es una vida muy dura y hay otro tipo de maneras de ganarte la vida, con lo cual la función cultural e inmaterial que tenía esta ciudad hace 80 años, ya no existe y no la vamos a recuperar. Porque era como vivía una gente que probablemente nunca más volvamos a vivir así. O no lo sé, a lo mejor pasa el cambio climático y tenemos que volver a... Con lo cual, el gran reto es hacer esto, justamente la compatibilización entre una sociedad cambiante cada vez a un ritmo mayor, claro, con la conservación del patrimonio tanto tangible como intangible en este caso, ¿no? Claro, el tangible es más difícil en realidad de recuperar. El tangible, que sí que lo tenemos, pues obviamente hay que poder vivir con confort, hay que poder que la gente quiera volver a vivir en esos barrios, con lo cual hay que darle unas soluciones que ahora mismo en general no tiene. Estoy pensando más en esa peña ahora mismo, no en otro. Pero también si tumbas todos los edificios y te pones a hacer casas nuevas, tampoco tiene sentido. Con lo cual es la pregunta más complicada que me podías hacer. Muchas gracias. ¿Eh? Sí, no. Pues, sí, pero es que todavía me queda preguntar. ¿Eh? ¿Ya pueden hacer preguntas? Vale. Bueno, pues hacer preguntas. Yo iba a hacer una Mónica ahora, pero vamos a... No, porque yo me daba igual lo que me preguntases, iba a preguntarles a ellos. Porque yo quería preguntar... ¿Quién quiere hablar? Que levante la mano. Joan, vamos, cuéntanos. A ver, lo que le estabas preguntando
a Joan, hay un concepto que utilizan los antropólogos que se llama etnicidad, que te ayuda mucho a explicarlo, y eso va también muy ligado a este concepto que no lo hemos hablado, que es el desarrollo sostenible o la sostenibilidad. Y tan insostenible es un desarrollo salvaje de un espacio urbano, la construcción amenazada, como una defensa a ultranza de que no se debe cambiar nada. Sí, justamente eso está está claro. El concepto de etnicidad, que es aquello que se resume lo dijo un antropólogo una vez. Un romano del siglo I no es lo mismo que un romano del siglo XII, que un romano del siglo XVIII, que un romano del siglo XX, pero continúa siendo un romano. Hay una evolución de esa persona, de esa colectividad, pero en el fondo hay una serie de elementos que lo identifican con la sociedad y lo diferencian de otro, que es lo que has dicho tú muy bien, que es lo importante. Si este patrimonio, o estos patrimonios, me es igual, a mí me gusta hablar de patrimonio en general, no es capaz de generar este proceso de identificación, que es de relación con la cultura, no sirve absolutamente para nada todo lo que estamos haciendo. Y aquí lo básico es entender este concepto de etnicidad. Muy bien. Yo particularmente, respecto a Ibiza, sí que pienso que así como la vida de los barrios históricos de los principios del siglo XX, es verdad que ahora mismo ya no se conservan, sí que es verdad que se conserva una identidad sobre los barrios de la gente de Ibiza, que esa nunca se ha perdido. Entonces, es cierto que se ha podido degradar, pero no ha desaparecido la identidad de la gente de la isla, de la gente de la ciudad, con su pasado y con su pasado dentro de la zona histórica, teniendo en cuenta además que la ciudad ha crecido en el siglo XX, porque lo que es las murallas, los barrios históricos, se mantuvieron, lo que era la dimensión de la ciudad era en estos barrios, y empezó a crecer a partir de a principios del 20 o después de la guerra civil. Antes no hay un solo ensanche, los primeros ensanches creo que son de los años 50, con lo cual es una vida que ha permanecido no un siglo ni dos, ha permanecido muchos siglos. Entonces es algo que ha quedado, y esto sí que está vestido. O sea que sí que ha habido... Y sí que ha tenido bajones. Una ciudad tiene etapas más mejores y etapas peores. Pues bueno, son los barrios que durante un periodo tuvieron una etapa de bajón y ahora pues están subiendo con un carácter que no es exactamente igual, es un poco diferente, pero es que el carácter que tienen ahora está adaptado a la sociedad de ahora. No está adaptado a la sociedad. Sí, vamos a ver, mi pregunta hacia Juanjo no estaba centrada en Ibiza, obviamente, era una pregunta generalista. Es verdad que la experiencia que tenéis es más local y lógicamente es la que manifestáis, pero sí que en todos los casos, no solo en el de Ibiza, hay momentos de auge de valores y momentos de pérdida de valores. La cuestión es ver en qué medida esos valores se recuperan y se intentan preservar. Y en función de la concienciación que tengan las sociedades a lo largo del tiempo, es mayor o menor. Ahora como que estamos en un momento del tiempo que parece que estamos reivindicando en general, ¿no? O se está reivindicando las tradiciones, el pasado de esto. De hecho, estamos hablando de una reivindicación que la propia UNESCO hace para defender todo ese pasado, tanto material como inmaterial, en el caso concreto de las ciudades históricas, a través de esta recomendación, ¿no? Está haciendo esa reivindicación, pero es verdad, como bien decís, que hay cosas que serán irreparables porque en su momento se dejaron destrozar, y no solo en Ibiza, en todo el mundo. Y hay otros momentos en los que la gente o la sociedad retoma su pasado, lo reivindica, se siente orgulloso de ello y se identifica, como hablamos antes. O sea que sí que hay ciertos procesos. Ahora con esta recomendación entiendo que lo que hay es como un documento específico, una lectura que la UNESCO hace y que propone para que no vuelvan a desaparecer, para que haya cosas que aunque en su momento se perdieron, no se pierdan otras en el futuro. Entonces entiendo yo que en mayor o menor medida esto habrá pasado en todos los sitios patrimoniales y la idea es que no vuelva a pasar, la idea es que se reivindique, la idea es que se defienda
que se conserve y se proteja y que se haga compatible con la evolución humana y con las sociedades nuevas. Justamente eso también lo dice la recomendación, lo decía yo antes, y es lo más difícil, compatibilizar la conservación de todo, tanto lo construido, lo tangible como lo intangible, tradiciones, etnología, etcétera, y hacerlo compatible con el desarrollo de la sociedad actual, desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo medioambiental también, es decir, preservando el medio ambiente. ¿Alguna pregunta más? Gregorio, y luego... Vale. Gregorio. A ver si yo me aclaro, porque quisiera ser un poco pragmático y no hablar de culpa nunca, pero sí de responsabilidad, y por lo que se está transmitiendo en la sala, me viene a la cabeza el propietario de esa torre que quería arreglarla y veo que los gestores, que la propia administración, somos los que realmente tenemos esa carga de responsabilidad que no estamos cumpliendo con nuestra obligación. Como bien decía Mónica, hay un problema habitacional, ¿no? Hace falta viviendas. La gente, por la experiencia por lo menos que yo tengo desde el mundo de la arquitectura y de la administración, quiere vivir en los centros históricos porque se siente identificada con su historia y con sus tradiciones y sus costumbres. No quiere irse a barrios dormitorios periféricos, ¿no? Nos encontramos por un lado una normativa técnica, el código técnico, muy exigente, ha ido cada vez más subiendo el nivel de exigencia y además lógico para crear esas mejores condiciones de vida, de confort, etc. Pero que ha dejado, creo que muy de lado, el tema de la rehabilitación, el tema de la actuación sobre rehabilitación de edificios de viviendas existentes, ¿no? A eso le sumamos unas exigencias proteccionistas que estábamos hablando de las distintas administraciones, que precisamente por esa falta de claridad o de inexistencia de planes especiales de protección, de catálogos, de fichas, etcétera, etcétera, hay una dispersión de criterios o ausencia de criterios que hace que esos informes técnicos de las distintas administraciones se demoren en el tiempo, ¿no? Y se compliquen mucho. Con lo cual la actuación en los centros históricos se dificulta cada vez más, ¿no? Se ponen muchas trabas, pensando siempre en ese propietario de la torre, ¿no? Si además a eso le añadimos unos costes imprevisibles, unos tiempos imprevisibles y además una legislación que te obliga a ti, al propietario, a pagar todos los gastos de mantenimiento, arqueología, etcétera, 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 y ausencia absoluta de ayudas o subvenciones, volviendo a la sugerencia que decía las recomendaciones, ¿cómo va a entrar ahí la financiación privada? Lo lógico es que salga corriendo. Eso provoca la despoblación de los núcleos históricos y la actuación depravada de las actuaciones turísticas, ¿no? El abandono de esos centros. Si me permites, te añado un elemento más. Yo no he mencionado la gentrificación, que tampoco ayuda. Que tampoco ayuda. Sí, por eso digo. Entonces, claro, pero realmente, ¿quién no está haciendo los deberes? ¿El señor que quiere rehabilitar la torre? No. ¿La población que no se siente identificada con su patrimonio? No. Yo por experiencia, y más si esto lo trasladamos al patrimonio agrícola, ¿no? Ese paisaje cultural agrícola, lo último que quiere un propietario de un huerto, de una casa de campo tradicional, es abandonarla. Es un muerte cuando lo metes en un piso en una ciudad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pones todo esto en el listado y dices, no lo estoy haciendo bien, y algo que falla, ¿no? Como reflexión ya digo un poco de mea culpa. Pero... Muy bien. Pep. Sí. Bueno, un poco tiene que ver con el tema que hablábamos, del tema de la identidad de las ciudades, de los barrios, que yo entiendo que, claro, esa identidad la configura las piedras por una parte y las personas por otra, ¿no? Y yo voy a hacer una pregunta mucho más concreta, que es el tema de la ponencia de la rehabilitación de esa peña, de la manzana de esa peña. En un momento dado me ha parecido bien que hablaban de lanzamiento y desalojo de los moradores o algo así, y enseguida me he preguntado, digo, esto, ¿qué pasó con los moradores o los residentes de la vivienda? ¿Hubo algún plan de realojo? Hubo un contexto directamente. Sí, evidentemente, o sea, la actuación no fue sencillamente decir, oigan, se tienen que ir, sino que se estuvo trabajando durante todos los meses, 6, 8 meses anteriores y ya los años que se lleva desde
asistencia social desde nuestra social del Ayuntamiento de Ibiza, ofreciendo diferentes tipologías de realojo. Hubo desde familias que se realojan con otros familiares, otra gente aceptó vivir en pensiones o apartamentos abonados por el Ayuntamiento durante un periodo concreto de tiempo a la espera de encontrar otra solución. Hubo unos poquísimos casos que volvieron a la península y de hecho hubo, como si habláramos un poco de la aldea Gala, quienes decidieron resistir en el barrio, y de hecho todavía quedan, ya no son muchas, pero sí quedan todavía viviendas ocupadas en el barrio, ya no de la Manzana, que se rehabilitó, pero sí de muchas viviendas adyacentes. Es verdad que ahora, a partir de la obra que ha hecho el Ayuntamiento y esas 14 licencias que se han pedido en los últimos 2 años, esos propietarios han empezado también órdenes de desalojo contra sus habitantes y el Ayuntamiento está asistiendo a esas familias, ahora mismo estamos en un proceso con una de ellas, para conseguir realojarlos, al menos durante un periodo prudente de tiempo. Se les facilitan planes de trabajo, planes de convivencia, etcétera, etcétera, a la hora de que se realojen en otros sitios. No fue una actuación porque al final eran más de un centenar de personas las que estaban en esa manzana, sino se buscaron todas las soluciones o todas las vías posibles para que todas las familias que se desalojaban tuvieran una respuesta por parte del Ayuntamiento y luego por su propia mano. ¿A la vivienda rehabilitada qué destino se le dio? Ahora mismo, después de un convenio con el Ministerio del Interior, está alquilada a miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Porque aquí tenemos que sumarnos también al problema salvaje que tenemos con la vivienda, que ya no es que los propios habitantes de la ciudad no podamos vivir, es que no vienen funcionarios de fuera, sanidad, justicia, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, educación, y tenemos un problema muy fuerte porque nos estamos empezando a encontrar, salía la noticia el otro día, que probablemente la oficina de tráfico sería obligada a cerrar porque ya solo tiene 5 personas de las 15 que tiene que tener para funcionar. Y policías, funcionarios, lo primero que hacen al llegar a Ibiza es sencillamente rellenar el documento para el traslado, porque sencillamente es que necesitan un 75, un 80, un 90% de la nómina para pagar el alquiler. Entonces, en el caso de esa peña, encontramos que, tanto por la situación del barrio como por la problemática que tenemos con la vivienda, una buena solución sería llegar a este acuerdo con el Ministerio del Interior. Ha costado, también tengo que decir que ha sido un proceso largo y muy farragoso, pero finalmente se ha conseguido. Y así estamos ahora mismo allí y trabajando para la futura rehabilitación de otras 3 viviendas, 2 que ya están funcionando, que se están destinando a los servicios sociales como viviendas de emergencia de gente que se está quedando sin casa, para poder tener como una especie de puentes entre su situación y la que esperemos sea mejor de aquí a la hora. O sea que el Ayuntamiento sigue trabajando en esa peña, recuperando todavía más viviendas. Pepe tenía una pregunta también. Sí, Pepe. No, es muy breve. Yo creo que hay 2 cosas contrapuestas que son importantes, ¿no? Uno, que no se nos habló mucho, pero yo creo que es la planificación. Es decir, estos son consensos sociales y temporales, y está claro que cuando podemos tener una decisión con tiempo de qué queremos hacer en un sitio, siempre es mejor, ¿no? Desde los planes, es decir, porque yo soy arqueólogo, ¿no? Pero me refiero que tú tienes una carta de riesgo, puedes determinar que en una zona, aparte de los riesgos casuales, se pueden estar concentrando estos valores más que en otro lugar. Es decir, que previamente puedes tomar decisiones sobre si preservar incluso unos restos de hace 500 años en una ciudad que tiene que cambiar y crecer, pero has preservado unidades con su propio significado. Y por otro lado están las medidas ejemplificadoras, ¿no? Es decir, están ustedes contando, yo soy inspector de patrimonio y me tocó parar una obra en el centro de Gran Canaria, el casco histórico, kilómetro 0, con licencia y con informe favorable del Cabildo, o sea que encima yo me la jugaba ahí, ¿no? El propietario cambia el proyecto, levanta el edificio, nos deja excavar, tiene un acceso independiente, pero la administración tarda 3 años, aburrieron al tipo y está... Sí, que puede haber sido un elemento ejemplificador para otras acciones, ¿no?
Y bueno, y todo esto, una vez que tú reconstruyes sociedades modernas, también está el entorno, el ambiente de la propia ciudad. No vive una ciudad que tiene un morro, una montaña, porque tú creas una identidad en torno al lugar donde está esa ciudad. Y la propia arquitectura. Y yo lo siento, pero aquí está Gregorio, quiero hablar de La Palma. Es decir, en La Palma no es que haya un bombardeo que destruyó una ciudad, es que en una semana desaparece el pueblo y cualquier referencia física en torno al pueblo, ¿no? Imagínense el choque identitario. Y luego, por último, cuando hablamos de arqueología, estamos hablando de técnicas, ¿no? Pero en sí mismo, cuando un arqueólogo va a una casa, lo que está encontrando es arquitectura muchas veces, ¿no? Entonces, mi pregunta es si, por ejemplo, pueden haber aportaciones desde esas arquitecturas previas, no solo en los materiales, en la distribución de los espacios, muchas cosas que también puedan servir para el presente. Es decir, que también esas soluciones, no forzados, sino que eso pueda ser elemento de aportación a esa nueva ciudad. ¿Quieres contestar? Bueno, pues uno de los trabajos que más se está haciendo ahora en arqueología en la isla son estudios verticales, estudios de edificios, ¿no? Y creo que se está, sobre todo, más en la arquitectura tradicional del campo, pero también en los barrios tradicionales de la ciudad histórica. Pero yo creo que sí, sí que pueden aportar algo. Sí que pueden aportar algo. Se está haciendo mucho trabajo en ese sentido. Creo que lo que nos faltaría en ese aspecto sería llegar a un compendio de todos esos estudios que hemos hecho muchísimos arqueólogos que trabajamos aquí en la isla, que son estudios separados que se han hecho en diferentes lugares. Yo siempre en mi foro interno creo que lo ideal sería hacer una enciclopedia con todos esos conocimientos y que a partir de esa enciclopedia luego se pudiese extrapolar a las nuevas construcciones. Creo que sí, eso es un tema que llevo pensando bastante tiempo y creo que, bueno, el trabajo se está haciendo, falta la figura de la compilación y luego a través de esa compilación pues ya sí que podría llevarse a ejecutar en las nuevas obras. Yo creo que sí. Creo que es una cosa muy acertada este apunte que has hecho. Sí. Nosotros eso en Ávila lo hemos hecho, lo que tú acabas de decir, con el nuevo plan especial. Al hacer el nuevo plan especial se ha hecho un vaciado de todas las excavaciones arqueológicas y los restos que han salido está reflejado en el planeamiento, con lo cual aproximadamente lo que tú dices, sabemos por zonas lo que hay o lo que no hay. Claro, esto respecto a los yacimientos arqueológicos, justamente el municipio de Ibiza eso lo tiene hecho y creo que es el que lo tiene mejor hecho de toda la isla, de hecho. Pues, Santa Eulalia lo tiene hecho así un poquito regular, San Juan también, y San José y San Antonio, que son los otros dos municipios, no lo tienen directamente. No lo han llegado a hacer, pese a que la normativa hace más de 20 años que debería estar hecha, ¿no? También es una negligencia por parte de las administraciones en este sentido. O sea, no solo lo de los yacimientos arqueológicos, que justamente el Ayuntamiento de Ibiza, si entras en su página web, ves la carta arqueológica, ves que están muy bien señalizados, están bastante bien explicados para ser un catálogo, y entonces sí que te sirve para eso. Para los yacimientos arqueológicos creo que sí que ya está, en el municipio de Ibiza por lo menos está bastante bien. Yo me refiero más al estudio de la arquitectura que se está haciendo ahora de los edificios tradicionales, tanto de los barrios urbanos como de la arquitectura tradicional rural, que creo que eso se está haciendo, no llevamos mucho tiempo haciendo este tipo de trabajos, a lo mejor 10 años, y creo que ya habría material suficiente con todo el trabajo que han hecho todos los arqueólogos de la isla y gente que no es de la isla, que también ha trabajado aquí. Creo que ya hay material suficiente como para hacer una compilación, pero ya de arquitectura, ya no de yacimientos, de arquitectura. Pero vaya, lo de los yacimientos creo que es fundamental. Pues en el municipio de Ibiza, que es el más pequeñito de la isla, lo tienen bien hecho, pero el resto de la isla es un poco el Far West. Le voy a dar la palabra a Ana Carmen, que me estaba pidiendo antes. Sí, cuéntanos. Mira, yo quería sembrar un poquito la polémica. Entonces, yo creo que nuestros cascos históricos, nuestros paisajes históricos y centros urbanos son exactamente un reflejo de lo que somos en este momento también. No comparto con Gregorio la idea de que todo el mundo quiere vivir en un casco histórico. La gente lo que quiere muchas veces es vivir en un chalet adosado donde pueda aparcar su coche y donde pueda tener un jardín y donde pueda ir rápidamente al supermercado. Cada casco histórico, cada paisaje histórico tiene sus componentes diferentes. Yo conozco bien algunos casos,
ejemplo, yo vivo en Toledo y trabajo en Aranjuez. Toledo es un ejemplo palmario de que este casco histórico es en este momento lo que el 80% de los ciudadanos, o una cifra estimada, quiere que sea. La gente vive en la parte nueva. Hay muy poca gente que viva en el casco histórico, porque es incomodísimo. Porque para una familia tipo, y 2 niños, y que tienes 2 coches, y que tienes que ir, y tal, es inviable. Y el casco histórico, con su consorcio, hizo un gran plan desde el año 92, si no recuerdo mal. En el año 92 el casco histórico de Toledo tenía 9.500 habitantes, la cifra más baja. Toledo es una ciudad que tiene unos 80-90.000 habitantes. La mayoría de la población hasta esos años se concentraba en el casco histórico de Toledo. Bueno, en el año 1992, 9.500 habitantes. Se crea un consorcio que está en este momento en activo. Una gran inversión monetaria y dineraria para restaurar el casco histórico de Toledo. Actualmente, el casco histórico de Toledo tiene 10.000 habitantes y cada año pierde población otra vez. ¿Cuál es el balance de todo ese dinero que se ha invertido en la restauración de los edificios? Pues realmente nos lo tenemos que hacer mirar. La gente sigue viviendo en las afueras, sigue viviendo en todas las ciudades dormitorio de alrededor, porque el precio es mucho más barato. Y desde los poderes públicos hasta los ciudadanos particulares están convirtiendo ese casco histórico en un claro ejemplo de gentrificación. Todo el mundo quiere un apartamento turístico que le dé una renta. Y eso es lo que está pasando en este momento en Toledo. Nos llenamos siempre la boca con el tema del turismo, mañana lo vemos en la mesa. El turismo, sí, el turismo, pero yo, ciudadana de Toledo, lo que quiero es tener un apartamento en el casco histórico de Toledo para alquilarlo y yo vivir tranquilamente en las afueras, donde todo es mucho más cómodo y además doy ese uso, esa rentabilidad para esos edificios. El casco histórico ya no tiene esos valores para los que estaba pensados. Ahora tiene unos valores claramente económicos. Esto está pasando en muchos cascos históricos, como este ejemplo solamente, pero cada uno con su peculiaridad. Este ejemplo que habéis puesto maravilloso de restauración, si esas viviendas o toda esa zona se convierte en una vivienda de uso público libre con unas restauraciones de lujo maravillosas donde se vendan a no sé cuántos cientos mil, seguramente toda esa parte del casco histórico de Ibiza se rehabilitaría y se vendería fantásticamente, o se alquilaría fantásticamente. Entonces creo que es como un poco pero esa es nuestra sociedad en este momento. Nosotros somos un país que dependemos del turismo. Y desde la propia administración pública hasta el último ciudadano particular está empujando esos valores. Entonces nosotros, que somos, digamos, como la cara sabe de todos estos, somos los que tenemos esa visión tan etnológica y esos valores tan filosóficos y tan maravillosos de los elementos patrimoniales, somos los que muchas veces queremos casi fosilizar o musealizar estos espacios. Cáceres, supongo que te estaba refiriendo cascos históricos. No estaba en Toledo, puede ser. Toledo, desde que tiene AVE, el último AVE vuelve hacia Madrid a las 8:30, 9 de la noche y es el momento en que la ciudad histórica se vacía y es el momento en el que salen a pasear los toledanos. Hasta ahora, porque ahora como se está llenando de apartamentos turísticos, la gente ya pernocta allí, pero claro, no es la gente, no es el ciudadano. Es otro tipo de habitante y eso está condicionando todo el desarrollo de ese paisaje, ese nuevo paisaje. Ya no hay mercados, ya todas las tiendas son unas tiendas turísticas, todo eso es hostelería, eso es un claro ejemplo de gentrificación, pero está diseñando otro paisaje histórico que se añade a todo ese palincesto de cosas que ha sido un casco histórico. Entonces, a ver, yo creo que tenemos que reflexionar también sobre ello. Yo sí que creo que eso son nuestros valores como sociedad en este momento y eso forma parte también de esos valores culturales que aportamos a los cascos históricos. Mónica, si quieres comentar.
Sí. No, es que era por alusión. absolutamente, ahora mismo estoy totalmente de acuerdo. Yo cuando decía, os voy a preguntar, decía, pues bueno, todos estamos de acuerdo en que el paisaje es nuestro gran archivo, nuestro mejor archivo de toda esta memoria es el paisaje, ahí ha quedado la huella de todo lo que somos. Ahora, ¿queremos conservarlo o no queremos conservarlo? Y yo aquí vuelvo a que todos sois sitios patrimonio mundial, todos deberíais tener un plan de gestión en el que se dijera, sí, no, esto no es por llamaros la atención, sino, no, porque oye, yo no soy quien para llamaros la atención, pero lo que hace un plan de gestión es, en primer lugar, identificar los valores y luego decir cómo conseguimos que estos valores, y luego, segunda parte, ¿queremos conservar estos valores o queremos otros? Es decir, ¿qué ciudad queremos? En este caso que estamos hoy hablando del paisaje histórico urbano, ¿qué ciudad queremos? ¿Queremos una ciudad con estos valores? Pues tendremos que hacer esto, pim, tenemos que implementar estas políticas, etc. Y cada cosa que hagamos tendrá que tener un estudio pues, de impacto medioambiental o de impacto patrimonial para saber si eso es bueno para lo que nosotros queremos conseguir o no es bueno para lo que queremos conseguir. Y es así de claro, pero es que yo os iba a preguntar, porque al fin y al cabo todos estáis en ciudades patrimonio mundial, yo no, no soy de la administración. ¿Hay una idea clara de cómo quieren, de cómo queréis, no queréis vosotros, porque vosotros más o menos ya sé que sois estos frikis del patrimonio, pero cómo quieren nuestros gobernantes que sean estas ciudades, en este caso porque estamos hablando de paisajes urbanos, ¿no? Hay una idea, hay un plan, un sistema que haya dicho, vosotros por obligación deberíais tener un plan de gestión cuyo fin además sería cómo salvaguardar el BUE, el valor universal excepcional. Yo creo que las ciudades patrimonio mundial, como todas las otras, no tienen solo que salvaguardar el BUE. Vosotros sí, porque habéis adquirido ese compromiso con UNESCO, el de conservar el BUE. Pero además del BUE, porque todos sabemos que aparte del BUE hay otros muchos valores que interesan más a lo mejor para vivir a la población. Entonces, ¿qué objetivos tenéis? ¿Hay alguno entre vosotros que me pueda decir? Sí, nosotros queremos, pues yo qué sé, que la Salamanca del futuro, digo Salamanca porque como no está, pues así, ¿no? Pero que la Salamanca del futuro vaya hacia aquí. Por supuesto que tendrá que ir cambiando, porque irá cambiando nuestra mentalidad, ¿no? O la de los salmantinos que viven. Pero eso es lo que es fundamental, lo que desde fuera a nosotros nos llama la atención, porque ese es el fin último, ¿no? De todo lo que estáis haciendo. Si todo lo que estáis... Pues de ahí la falta de coordinación, porque uno hace esto, el otro hace lo otro, la otra administración hace tal... Porque cada uno tiene unos objetivos, pero si hubiera un plan claro, pues tú sabrías perfectamente a qué te tienes, ¿no? ¿Qué líneas y cuáles son los criterios de actuación que tienes? Los arqueólogos saben, y todo el mundo andaría en una misma línea. Y parece desde fuera que el gran problema es que no se tiene claro qué es lo que se quiere. ¿Quieres tener muchos turistas o quieres tener una población contenta y feliz? ¿O quieres...? En fin, esto es lo que se echa de menos desde fuera, y por eso desde fuera os insistimos, aparte de porque lo exige UNESCO, pero esto ya está el Ministerio para recordarlo, porque eso es lo que realmente os ayudaría, yo creo que muchísimo. Tengo dos intervenciones pendientes y por último, como una... la visión de la luz al final del túnel, le voy a dar la palabra a él y ahora os diré por qué. Joan, ¿qué nos querías contar antes? Un contrapunto. Por favor, somos muy breves porque nos quedan 10 minutos, porque creo que van a cerrar el museo, ¿verdad? Entonces nos quedan 10 minutos y tiene que intervenir también Miguel Ángel. Luis, perdón. Pues le cedo la palabra a Luis, porque tampoco tiene mayor importancia. No, di que te quiero. Luis, cuéntanos. Vamos a ver, yo no soy de este mundo. ¿Eres de otro mundo? ¿Eres de otro mundo? Quiero decir que no estoy metido en este mundo vuestro,
pero no como paisaje. Título de la mesa: la conservación del, abro paréntesis, paisaje, cierro paréntesis, histórico de los centros urbanos. Quiero decir, habéis estado interviniendo, todos en general. Ha habido alguna particularidad, por ejemplo, por parte de Mónica y del arqueólogo, en que sí habéis entrado en el tema del paisaje, en el centro histórico, pero la mayoría habéis estado hablando de intervención, de conservación, en general. Y la pregunta mía ¿es porque sois conscientes de que el tema del paisaje urbano no se puede quedar en ese tema simple de la morfología, o sea, de la cara externa del paisaje, y que requiere de la tipología, o sea, del conjunto de todo, no solo de lo que veo, no solo del paisaje, sino de la componente otra? Y pongo ejemplos urbanísticos ahí. La ciudad de Bolonia se reconstruye en su conjunto. Las intervenciones del centro histórico de Bolonia se hacen con la morfología, con lo de fuera, con la fachada, con el componente externo, pero también con el componente interno, o sea, la tipología que hay dentro, y el contrario es la reconstrucción de Varsovia, donde lo que hacen es reproducir externamente los edificios que existían antes de su bombardeo y dentro hacen edificaciones completamente nuevas. No tiene nada que ver la cáscara con el contenido. ¿Habéis huido del tema paisaje en ese sentido puro y duro porque entendéis que así no se va a ningún sitio y que tenemos que estar jugando con todas las cosas, o ha sido fútil? Esa es la pregunta. ¿Me la haces a mí? No, vamos. Yo no, lo estaba mirando. Es que yo creo que hay una dicotomía entre lo que entiendo que tú entiendes como paisaje de lo que entiendo que entiende el paisaje histórico urbano según esta recomendación. Creo que ahí está el kit de la cuestión en tu pregunta. Yo he entendido, cuando habéis estado leyendo cosas de esas, he entendido que iba por esa segunda, pero... si quieres, él te puede explicar. Sí, yo muy brevemente, solo con estos dos ejemplos que has puesto. Es un ejemplo claro de paisaje urbano histórico, porque la forma de restauración, porque cómo se ha restaurado una ciudad y cómo se ha restaurado otra, responde a su paisaje, o sea, a su realidad social, histórica, antropológica de esas comunidades. O sea, cómo se restauró Varsovia de esa forma tan poco común para los demás, corresponde a qué es Varsovia después del siglo XIX del siglo XX. En cambio, Bolonia responde a una cuestión distinta. Que con esto pasear por una ciudad vista o pasear por un escenario. Bueno, pasear por una ciudad que quiere darse una razón de ser después de unas tragedias que han sufrido. No, la viva me refería a Bolonia. El escenario me refería a Varsovia. Sí, justamente. Efectivamente, quiere volver a lo que fue. Quiere recuperar que, a pesar de cómo les ha dado un estudio, ya sigue queriendo ser Polonia. O sea, tiene una razón de ser real, esa forma de restauración, tan extraña por lo demás en ningún otro lugar del mundo, ¿no? O en casi ningún otro lugar del mundo. Esto lo hace también un poco, porque claro, es que es el término este del paisaje urbano histórico, da lugar a confusión. No es un paisaje cultural, o sea, no es un conjunto urbano, no se refiere a eso, no se refiere a bienes que sean o no sean declarados bienes patrimonios de la humanidad, patrimonio mundial, sino a todo paisaje, o sea, toda ciudad, toda forma de ciudad, los valores que porta cualquier, no solo ciudad, sino cualquier conjunto urbano, entendido el urbano como la naturaleza intervenida por el hombre. O sea, entonces, es un concepto muy distinto de lo que hemos manejado hasta ahora en realidad, ¿no? O sea, no es una categoría patrimonial, es como decía antes Carlos. Sí, mira, y entonces, ahora sí. Da lugar a mucha confusión. Y para terminar, le voy a pedir a Luis, como digo, para abrir una puerta a la esperanza, un poquito de luz al final del túnel ante toda esta problemática que agradezco a todos que hayáis puesto de manifiesto, primero los participantes de la mesa y luego el resto de las personas que estáis aquí,
Le voy a pedir a Luis algo que tiene que ver con mi pregunta, esa tan polémica y tan difícil, pero que... Juanjo, estaba pensando en Luis, perdona Juanjo, le voy a pedir a Juanjo que nos hable de algo que me ha llamado especialmente la atención y que ha sido de su currículum y que ha sido lo que ha despertado esa pregunta que le dirigía a él, como le comentaba hace un rato. Y yo os voy a leer de nuevo, porque Juanjo participa en el área de didáctica del Museo Arqueológico de Ibiza desde 2012 y hace visitas por Puigmolins con talleres de arqueología con niños y adolescentes. Esas son nuestro hilo de esperanza para entender y dar una nueva perspectiva, sentar un nuevo pozo en las generaciones futuras sobre lo que somos, de dónde venimos y qué queremos para nuestro futuro. Cuéntanos esa experiencia para dar esperanza a esta mesa, en la que hemos visto muchas problemáticas, muchos retos, pero creo que quizás en las generaciones futuras tengamos la respuesta. Para empezar, está aquí la directora de la didáctica del Museo de Puigdemont, que es mi compañera con la que trabajo desde 2012 y que la quiero muchísimo. Que igual te podría contestar ella mejor a esta pregunta. Y en realidad ese es un trabajo que hacemos por pura pasión y porque creemos que la divulgación de nuestra historia y de nuestra cultura y de nuestras particularidades como sociedad es muy importante y que se conozca a partir desde una infancia. Esos niños que tenemos, que bueno, ahora tenemos ya niños que empezaron con nosotros, que ya son universitarios, etcétera, etcétera, ese amor que sienten, ¿Quién sabe si serán concejales o alcaldes del futuro? A lo mejor, pues alguno... Arqueólogos ha salido más bien. Arqueólogos, fíjate. Arqueólogos tenemos... ¿Veis cómo hay luz final de la final? De hecho, tenemos un ejemplo presente. Magnífico. Cuéntanos, Juanjo. A ver, vamos a dejar terminar a Juanjo, ¿vale? Sí, bueno, pues simplemente, al final, cuando tú conoces algo, es cuando lo puedes apreciar y cuando lo puedes querer, ¿no? Pues creo que la labor en la que más fallamos, los de mi profesión por lo menos, en la arqueología, la que más fallamos es la divulgación y la de hacer llegar nuestros conocimientos a la sociedad. Y creo que ese es un papel que tenemos que hacer, que tenemos que esforzarnos por hacer y que una vez que lo haces, ves que tiene resultados y te da esperanza. Esta es la respuesta a la pregunta que yo te hacía, ¿en qué medida puede aportar la arqueología al conocimiento de las tradiciones? Y me encanta que al final hayamos no solo llegado a esa conclusión, sino que sea la luz al final del túnel para resolver cómo conservamos el paisaje histórico en los centros urbanos. Muchas gracias.